programa de Salud Hoy, con un programa muy variado, con muchísima información para compartir junto a ustedes acerca del fascinante mundo de la salud. Vamos a estar hablando sobre las jornadas de capacitación, el Día Mundial de la Diabetes, sobre radiestesia, entre otros temas. Pero ya comenzamos con las jornadas de capacitación. El tema principal en esta oportunidad fue la hipertensión arterial. Dialogamos en primer término con el doctor Frank Torres, director de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado, que nos habla sobre esta jornada y además brinda datos sobre Uruguay y Maldonado sobre la hipertensión. Doctor, bueno, la Asistencial Médica apostando a la especialización y a continuar, porque esta es una carrera que se estudia durante toda la vida. Sí, por supuesto, la educación médica debe ser continua, porque el conocimiento médico avanza día a día y hay que estar actualizándose. Si uno hace en la práctica diaria lo que le enseñaron cuando era un estudiante de pregrado, estaría haciendo una muy mala medicina hoy en día. Tiene que estar continuamente entrenándose, leyendo, participando de estos encuentros de educación continua que nos permiten ayornar, actualizar, mejorar, perfeccionar el conocimiento. Hay que apostar a eso siempre. Estamos hablando médicos de todas las ramas de especialidades están participando hoy. Sí, este es el tema que estamos trabajando hoy, es hipertensión arterial. 40% de los uruguayos, para dar un número, por lo tanto impacta a nivel de toda la medicina, medicina familiar, medicina general, medicina interna, especialidades médicas, por supuesto, a todo nivel. Maldonado, ¿cómo está en este tema? Maldonado, este tema tiene varias aristas. Hace menos de 2 meses publicamos en la revista Uruguaya de Cardiología un trabajo que se llama Hipertensión Arterial en Maldonado, situación actual, donde analizamos casi 1000 pacientes y eso mostró que hay muchas cosas para mejorar. Estamos bien en algo y mal en otras cosas. Estamos mal en la concientización de la gente. Estamos mal en que la gente entienda, comprenda y participe y colabore en el cuidado de su salud, sobre todo en el estilo de vida saludable, y en el que sepa y conozca su cifra de presión arterial para saber si requiere o no asistencia médica, en el conocerse hipertenso o no, y en el manejar un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada, un ejercicio regular, en fin, las cosas que hacen una vida saludable. En eso todavía tenemos que trabajar muchísimo. Pero la hipertensión es un tema de atención primaria a la salud básico, porque las enfermedades cardiovasculares siguen siendo de alto impacto a nivel de la población en morbimortalidad y mortalidad, por lo tanto es un factor que hay que trabajar a diario. Y en atención primaria de la salud es uno de los temas que se pone arriba de la mesa todos los días. Básicamente hay que entender que hay que trabajar más comunamente con la sociedad, con el medio en el que estamos insertos, con toda la población, para que entre todos construyamos la mejor salud de nuestra gente. Porque no es una tarea del médico, sino que es una tarea de todos. Básicamente, en lo que es personal, cardiología, la salud cardiovascular la construye el individuo, no la hace quien lo atiende, el cardiólogo, sino que la construye el individuo, sabiendo qué hace bien, qué hace mal, cuidándose. ¿Se concientiza mejor los niños o los adultos? Bueno, eso es todo un tema de educacional o de salud poblacional. En realidad se sabe bien claramente que las conductas que uno puede actuar donde más impacto tiene es entre los 4 y 8 años de edad. Quiere decir que si uno trabaja en esa área es donde puede tener mayor impacto a futuro, para dentro de 20 o 30 años. Ahora tenemos un problema. Trabajamos con los niños en un contexto, pero si después los niños van a su medio o su hábitat natural, núcleo familiar o medio social, y allí no se maneja el mismo mensaje, es difícil que lo que se trabaja inicialmente se mantenga y se sostenga en el tiempo. Por eso es que cuando se habla a nivel nacional tiene que ser a todo nivel, no solo de las instituciones médicas, sino de los medios de educación, desde ustedes, la prensa, desde las propias empresas, facilitar el control y el cuidado de la salud. Eso tiene que ser un mensaje de todos, pero por supuesto cambiar la cultura de una población implica abordar la infancia, 4 o 8 años, trabajar en esa rama y esperar los resultados 20 o 30 años después. Ahora el doctor Félix Ribedier nos brinda más detalles sobre esta jornada, pero además nos explica acerca de lo que es la hipertensión arterial,
cómo prevenirla y cómo tratarla. Esta charla fue impulsada por el CIEMCOM, el Comité Interinstitucional de Educación Médica Continua de Maldonado, donde están todas las instituciones de salud. Este es el taller número 30 para educación profesional continua. Y el tema de hoy fue qué sabemos de hipertensión arterial, conversar entre todos. Y cuando digo entre todos, no solo estamos médicos y cardiólogos, sino que además licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, y estamos charlando, exponiendo, y ahora vamos a discutir algún caso clínico acerca de un tema clave que es la hipertensión arterial. ¿Qué tenemos que saber sobre la hipertensión? Primero tendríamos que saber la presión arterial que cada uno tenemos. Eso es lo más importante, y tenemos claro que muchísima población no sabe las cifras que tiene de presión. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la hipertensión nos da riesgo de tener eventos cardiovasculares. Ahora, no es solo la hipertensión o un valor aislado. Necesitamos muchos valores y necesitamos que esos valores los analice el médico, y además juntar otra información, ya que aunque la presión juega mucho en la aparición de eventos vasculares, por ejemplo, hemiplegias, infartos, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, no es solo la hipertensión. Lo que queremos también hacer hincapié en que es una suma de factores de riesgo lo que finalmente va a poner a determinada persona en el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Cuando hablamos de hipertensión hablamos de una presión elevada. Sí, el límite es 140/90. O sea, en términos generales, hay que pensar que las personas que tienen en forma reiterada, no en una situación aislada, más de 140/90 o 14/9, como decimos habitualmente, las personas que tienen más de 140/90 en forma reiterada son hipertensos. ¿Una persona puede convertirse en hipertenso en cualquier momento? Las cifras de presión arterial aumentan con la edad. Por encima de 50 años, más o menos la mitad de la población va a ser hipertensa. O sea que una persona haya tenido presión baja en la adolescencia no quiere decir que esté cubierta para toda la vida. Y entonces la presión hay que controlarla con regularidad. ¿Cuáles son los síntomas principales de la hipertensión? No hay que esperar síntomas. ¿No? No hay que esperar síntomas. Los síntomas muchas veces nos desorientan. Primero, porque la mayoría de las cifras elevadas de presión no dan síntomas. Si esperamos tener síntomas, corremos muy de atrás. Entonces, una persona que tenga 15/9, por ejemplo, que es hipertensa por definición, no va a tener ningún síntoma. Entonces, los síntomas no nos ayudan mucho. Hay que controlarse la presión. A veces el primer síntoma puede ser horrible, una muerte súbita, puede ser una insuficiencia cardíaca, un infarto, una hemiplegia. No podemos esperar los síntomas, esos síntomas. ¿Se puede prevenir? Sí. O por lo menos postergar la aparición. Hay todo un capítulo que nosotros necesitamos hacer hincapié, que son los cuidados en la vida, en nuestro estilo de vida, el disminuir el consumo de sal, el hacer ejercicio físico, el tener un peso correcto, ¿sí? El no fumar. El no fumar no es que baje la presión, pero nos baja por lo menos el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Entonces se puede prevenir o por lo menos dilatar la aparición de la hipertensión. Y después cuando aparece, igual tenemos que hacer hincapié en comer sin sal. Se puede tomar alcohol, pero en forma moderada, hay que hacer ejercicio físico, hay que tener un peso correcto. Esta nueva ley que se estableció en los restaurantes, ¿piensan que ayudó a todo esto? Todavía no hay datos, o por lo menos yo no tengo datos para afirmar eso, pero seguramente por lo menos se va a tomar más conciencia. Y yo creo que las nuevas generaciones van a empezar a pensar de por qué nos preguntan si vamos a comer con sal o sin sal. Datos estadísticos, no sé, medio reciente eso, como para poder sacar conclusiones a más largo plazo. De cualquier manera,
yo me alegro que se tenga una visión desde los que hacen las disposiciones a nivel nacional y departamental, que haya llegado la preocupación porque necesitamos mejorar los controles en los pacientes hipertensos y la sal es clave. Ahora los vamos a invitar a hacer una pausa en Salud Hoy. Ya regresamos.